Estamos en el año de 1942 y en una de las campañas decisivas de la Segunda Guerra Mundial, aunque todavía está lejos, muy lejos, la invasión a Normandía e inclusive la toma de Europa. Es la campaña del norte del África. Desde el punto de vista estratégico, el norte del África era fundamental. Allá dejó constancia el mariscal Rommel de su inmensa habilidad, de su grande capacidad estratégica y fue considerado sin duda como el militar alemán más importante en la guerra, el mariscal Erich Rommel. Pues estaba al mando de sus divisiones cuando se le vino encima el mariscal Montgomery con sus tropas que ya tenían el apoyo logístico y de inmensas inversiones en material de guerra de los Estados Unidos. Y Rommel vio el asunto y dijo, esto definitivamente está muy mal. El enfrentamiento en el norte del África fue inmenso y el encuentro más importante, por lo menos el más sonado y el que más efectos produjo, sobre todo desde el punto de vista psicológico, fue el de la batalla del Alamein. Rommel estaba, curiosamente, Rommel estuvo enfermo cuando la invasión a Normandía y estaba enfermo cuando empezó la batalla del Alamein en octubre de 1942 y que terminó en un día como hoy, 4 de noviembre del mismo año. Pues Rommel tan pronto supo que ya la batalla era un hecho, y era una batalla que se esperaba, se puso al frente de sus tropas e intentó una resistencia desesperada a sabiendas de la inmensa superioridad de las tropas aliadas, porque por Inglaterra desde luego estaban combatiendo los ingleses, pero también los australianos, los de Nueva Zelanda, griegos, franceses, y tenían el apoyo inmenso de los Estados Unidos. La proporción, porque esa era una batalla en el desierto y los elementos definitivos eran la fuerza aérea. La fuerza aérea en movimiento y en disponibilidad era muy superior la RAF, la Real Air Force de Gran Bretaña, que la fuerza aérea, la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana, muy superior. Y en carros de combate la proporción era de 1 a 2, algunos dicen que a 2 no, a 2.5. Pero si se consideran, si se ponen afuera los carros de combate italianos, la proporción era de 1 a 5.5. ¿Por qué? Pues porque los carros italianos eran menos fiables y Italia estaba menos preparada para la guerra que Alemania y tenía guerreros mucho menos significativos que los guerreros alemanes. De manera que la inferioridad de Rommel era evidente. ¿Cuándo empieza la batalla? La batalla no iba a ser fácil, estamos hablando de centenares de miles de hombres, estamos hablando de unas fuerzas acorazadas imponentes, estamos hablando de que Rommel había llegado primero y se había ubicado primero en los sitios que le eran más favorables para el despliegue de sus tropas y para la resistencia de un ataque aliado. Pero bien, estamos hablando pues de una cosa, de una conflagración inmensa, y se presentó Montgomery con 3 ejércitos, o era un solo ejército, el ejército 8, con 3 cuerpos. El cuerpo del ejército 30, comandado por el teniente general Lees, el cuerpo del ejército 13, comandado por el teniente general Horrocks, y el cuerpo del ejército 10 del teniente general Lumsden. Este Lumsden estuvo en desacuerdo con Rommel en algún momento y finalmente no accedió a seguir los caminos de Rommel, no, de Montgomery, por supuesto, los caminos de Montgomery, sino por obediencia militar, pero él no estaba convencido del plan de Montgomery. Por su parte, las fuerzas, los Panzer Army de África tenían 3 reservas,
la reserva de la división ligera 90 alemana, la reserva de la división norte 15, la 15 del Panzer Division y el centro del que tenía la 21 de la Panzer Division, y en el sur estaba la división acorazada Ariete. En total, según las cifras más confiables disponibles, era que había 104.000 alemanes sosteniendo la guerra contra 195.000 aliados. ¿Qué tenían los... de esas 104.000 hombres, 50.000 eran alemanes y 54.000 italianos. En fuerzas de combate de acorazados, 211 alemanes, 85 MK3 y 88 MK especiales y 278 italianos. Mientras que las tropas de Montgomery tenían 1.029 carros de combate, 489 contra 1.029. Empieza la batalla el 23 de octubre con unas descargas de artillería sencillamente fabulosas ordenadas por Montgomery contra las fuerzas italianas. Un proceso de ablandamiento y de destrucción de los enclaves de la artillería alemana. 23 de octubre. Los acontecimientos que se desarrollaron entre el 23 de octubre y el 4 de noviembre fueron sencillamente escalofriantes. El poder de fuego de ambos grupos era enorme. Rommel, pues es que era el zorro del desierto, ¿no? Rommel era el grande de las fuerzas alemanas, daba órdenes impresionantes con unas capacidades de contraataque y de recuperación de terreno, pero lo que más le importaba a Rommel era mantenerse. ¿Por qué razón? Por una fundamental. No tenía elementos suficientes. No tenía gasolina, no tenía municiones, no tenía tropas suficientes, pero sobre todo elementos materiales. Había ido a Alemania, había suplicado, le habían hecho 1.000 promesas, 1.000 promesas incumplidas. A Rommel le incumplieron y no le dieron las tropas suficientes. Ya cuando venía el desastre final, se reunió con los suyos y dijo, bueno, esto es el principio del fin, vamos a ver cómo tenemos una retirada ordenada, pero este es el principio del fin de la guerra, porque ya sabemos que los Estados Unidos entran y entran en grande en la guerra, ya tienen frente a Gibraltar unas tropas enormes y vienen para la invasión a Italia, y con la invasión a Italia vamos a tener una situación insostenible en Europa. Nos vamos para Europa, pues, a librar la última batalla, pero la guerra está perdida. Fue siempre la idea de Rommel. Recuerden, porque lo dijimos en pasada entrega de Hoy en la Historia, que cuando vino la invasión de Normandía el 6 de junio de 1944 y Rommel se hizo cargo de sus tropas el día de la invasión, estaba enfermo y estaba en Berlín. Cuando vino rápidamente dijo, esto está perdido, esto no se puede mantener, y fue cuando empezó a adelantarse la trama del atentado contra Hitler, en el que Rommel se vio injustamente envuelto. No sabemos si al fin hubiera tenido simpatía y hubiera participado, pero era que estaba por fuera de cualquier posibilidad de entrar en combate, porque estaba enfermo el mariscal Rommel. No estaba en el sitio de los acontecimientos. Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que la batalla del Alamein fue psicológicamente definitiva. Alemania supo, los que eran objetivos y los que eran serios, que habían perdido la guerra. Y los ingleses y los aliados supieron que los alemanes no eran invencibles y que podían ganar la guerra. Las tropas aliadas, inglesas, francesas, neozelandesas, australianas, que libraron la batalla del norte de África con inmenso apoyo logístico y de elementos de combate norteamericanos, supieron que podían ganar la guerra, y todo cambió. Al final, los comentaristas, estrategas, dicen que se aprovechó
la victoria mucho menos de lo que se ha podido aprovechar, que los resultados han debido ser mucho más contundentes. Militarmente es muy posible que haya sido así. En el campo de la psicología, del alma de los pueblos, la batalla del Alamein, que termina un 4 de noviembre, cuando Rommel dio la orden a sus tropas de retirarse del campo de batalla y de salvarse como pudieran, esa batalla fue definitiva para la suerte de la Segunda Guerra Mundial.